Tremendo escándalo mundial que se acaba de poner en la mesa este jueves, que os va a dejar a todos completamente impactados. Espías rusos en Argentina, la punta de un ovillo que cubre América Latina y favorece a otros socios de Moscú. Lev Konstantinovich e Irina Lokavenko formaba parte de una red que operaba para el Kremlin, pero la telaraña es más amplia y está en toda la región. Hace 15 días el experimentado periodista español Mar Ginedas lanzaba una frase que se convertiría 2 semanas después en profecía. Tengo la impresión de que los rusos han encontrado en Argentina el lugar donde esconderse. Fue en esa entrevista para Infobae en la cual el catalán, que conoce como pocos la estructura criminal del Kremlin, marcó algo de ese ovillo descubierto el día de ayer. Y es que este pasado miércoles 18 de junio, las autoridades argentinas confirmaron el descubrimiento de una red de espionaje conformada por ciudadanos rusos y argentinos. Se cree que todos ellos forman parte del Servicio de Inteligencia Militar ruso, del Departamento Central de Inteligencia, popularmente conocido bajo las siglas GRU. La investigación liderada por la Secretaría de Inteligencia del Estado señala que el grupo identificaba y reclutaba colaboradores con el fin de desarrollar operaciones de desinformación y recopilación de información política estratégica para los intereses de Rusia. La célula, conocida como La Compañía, mantenía conexiones con el llamado Proyecto Latka, el mecanismo de injerencia atribuido al brutal Yevgeny Prigozhin, líder de la empresa de mercenarios Wagner y figura central de las operaciones encubiertas rusas, hasta su muerte en pleno vuelo en agosto del 2023, tras desafiar públicamente a Vladimir Putin. Y es que está saliendo todo a la luz. El principal organizador local sería Lev Konstantinovich, ciudadano ruso asentado en Buenos Aires, junto a su esposa Irina Lokavenko. Ambos dispusieron de financiamiento ruso para fortalecer la red y aprovechar el marco migratorio por demás flexible de la Argentina, donde desde el 2009 se permite el acceso sin visado a ciudadanos rusos. El objetivo advertido por este medio desde hace años es simple: infiltrar agentes y formar circuitos de lealtad al Kremlin, influir en debates públicos y preparar a individuos que puedan obtener documentación local válida, facilitando en muchos casos el posterior desplazamiento hacia otras regiones como Europa, siendo plenamente argentinos. Y es que las actividades de estos agentes incluían la creación y difusión de contenidos en redes sociales, la captación de contactos en organizaciones no gubernamentales y civiles y la realización de grupos focales destinados a mapear simpatías, opiniones y posibles focos de resistencia a políticas prorrusas. Además, la célula rusa habría recolectado datos sensibles de tipo político e institucional, elevando el nivel de alarma sobre la posible manipulación de procesos electorales y la participación extranjera directa en dinámicas sociales internas del país. Y es que este episodio se suma a una serie de incidentes ocurridos en otros países del continente. Una investigación difundida el pasado mes de mayo por parte de The New York Times demostró que Brasil se habría convertido en un verdadero laboratorio para la creación de identidades ficticias y el envío de ilegales rusos a Europa y Estados Unidos. El caso del agente Artem Smirev, camuflado como el empresario local Gerard Daniel Campos, ilustró cómo las redes rusas operaban con documentos auténticos, trabajos legales y relaciones sentimentales genuinas, insertándose sigilosamente en la comunidad local hasta niveles de profundidad inéditos. La llamada Operación Este, conducida por la Policía Federal de Brasil a partir de 2022 y en colaboración con organismos estadounidenses e israelíes,
permitió desenmascarar al menos a 9 oficiales rusos, algunos de los cuales habrían conseguido títulos universitarios en Occidente o desarrollado empresas prósperas para camuflar sus verdaderos objetivos ordenados por el régimen de Moscú. Según esta investigación, Brasil consiguió la mayor purga de agentes rusos en la región y puso fin a años de impunidad relativa para el espionaje extranjero, gracias a la revisión de millones de registros y la cooperación internacional en seguridad. Un caso singular fue el de Sergei Cherkasov, quien intentó infiltrarse en la Corte Penal Internacional tras obtener un posgrado en la Universidad de Johns Hopkins, hasta ser finalmente identificado en un operativo conjunto que durante días lo mantuvo bajo vigilancia antes de poder arrestarlo finalmente por uso de documentos falsos. Argentina, considerada históricamente como país de tránsito y puerta de entrada a Occidente para operadores rusos, se vio recientemente sacudida por el caso de Artyom Dulcev y Ana Dulceva, una pareja de agentes encubiertos que vivió varios años en Buenos Aires, donde se integraron completamente hasta conformar una familia y obtener pasaportes argentinos para sí y sus hijos. Y es que bajo identidades inventadas, los Dulcev fundaron una pequeña galería de arte y una firma tecnológica y en el 2017 se trasladaron a Ljubljana, la capital de Eslovenia, desde donde habrían continuado participando en la red internacional hasta ser descubiertos y detenidos. La historia muestra el nivel de inversión personal y sacrificio exigido en esas misiones. Le dijimos a los niños que somos rusos, que son rusos y que somos los Dulcev. Así lo relató Ana Dulceva sobre el regreso a Moscú tras conocerse la verdadera identidad familiar en pleno vuelo. En el aeropuerto, tras ser juzgados y deportados desde Eslovenia, fueron recibidos con honores nada menos que por un sonriente Vladimir Putin. La pareja reconoció que había educado a sus hijos en español, completamente distantes de la cultura y el idioma ruso, para mantener la fachada y evitar cualquier filtración. El trabajo permanente de mimetización les llevó incluso a olvidar su lengua materna y desarrollar sentimientos de extranjería a su regreso a Rusia. Al regresar nos dimos cuenta de que no podíamos hablar ruso en absoluto y ni siquiera entendemos a las personas que nos rodean, que hablan nuestro propio idioma. Otro caso retumbó en Perú y Ecuador hacia mediados de noviembre del 2022. El reconocido sitio de noticias Bellingcat, dedicado a incomodar al Kremlin, dio a conocer la noticia de una supuesta joyería ecuatoriana que utilizaba esa profesión para ingresar a un círculo muy importante en Europa, las oficinas de la OTAN y la base naval de los Estados Unidos en Nápoles, Italia. María Adela Kundelf Rivera habría nacido supuestamente en Lima, Perú, hacía 30 años, sin embargo su partida de nacimiento era falsa. Y a diferencia de los argentinos, nunca había estado en el país latinoamericano. Sin embargo, su cobertura fue descubierta aunque consiguió retornar a Rusia. Es que su pasaporte resultaba familiar, tenía el número 643258050, un código recurrente entre los miembros del GRU, de los servicios de inteligencia rusos. La misión de María Adela era conseguir información sensible de aquellas unidades militares antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero del 2022. Nota de color para entender plenamente este tipo de infiltraciones. Pocas cosas ilustran mejor este escenario que la serie The Americans protagonizada por Kerry Russell y Matthew Rhys. Las ventajas sobre ese escenario, Margineda se expresó: tengo la impresión de que los rusos han encontrado en Argentina el lugar donde esconderse. El catalán argumenta que la facilidad para obtener documentos y el poco control migratorio han hecho de la Argentina una plataforma ideal para la dispersión de agentes hacia el resto de Europa. Después de 2 años tienen pasaporte argentino y te pueden mover muy fácilmente por Europa. Así lo explicó el reportero, quien además prevé que el gobierno argentino estudia medidas que limiten este flujo. ¿Restricción de ingreso para los ciudadanos rusos?
Pero el alcance de las operaciones rusas en América Latina no se limita únicamente a Argentina y Brasil. Otras investigaciones, tanto judiciales como periodísticas, han detectado actividades similares en países como Uruguay, Paraguay, Chile y México, donde agentes presuntamente han replicado el modelo de creación de identidades falsas, infiltración en organizaciones y captación de información confidencial. Un informe recogido recientemente por The Guardian subraya la habilidad de los operativos para integrarse en comunidades locales, esconderse bajo fachadas empresariales y sostener vidas familiares aparentemente ordinarias mientras se abren rutas para futuros movimientos a puntos estratégicos de Europa y Estados Unidos. Estos casos revelan la naturaleza transnacional y altamente adaptativa del espionaje ruso de Putin, así como las debilidades estructurales de los sistemas migratorios latinoamericanos de control documental y de cooperación judicial en la región. Y es que el uso en este caso, bueno, lo que estamos viendo es que el uso metódico de la migración regular, el matrimonio, la crianza de hijos y negocios locales legales son estrategias sistemáticamente empleadas por los servicios de inteligencia, sumado al empleo intensivo en redes sociales, ONGs y pequeños círculos culturales de difícil control estatal. El desafío crece para las agencias nacionales con escasa estructura de inteligencia y tecnología. En ese contexto debería de ser prioritaria la cooperación y el intercambio de datos sensibles con foco en evitar filtraciones que puedan tener repercusiones en terceros países aliados más allá de las diferencias ideológicas. La reciente coordinación entre la Policía Federal de Brasil, agencias estadounidenses y europeas representa un avance, pero la falta de marcos jurídicos ágiles sigue siendo un obstáculo a día de hoy. El último caso argentino, sumado al de Alexander Werner, el traductor que logró infiltrarse en un conocido think tank nacional descubierto por Infobae en abril del 2023, revela la dimensión de la infiltración rusa en América Latina. Una infiltración que continuará creciendo si no se ajustan ciertos mecanismos de seguridad. De esta profunda infiltración no solo podría beneficiarse Putin, esta red podría favorecer a los socios geopolíticos de Moscú, principalmente al régimen dictatorial chino de Xi Jinping y a una debilitada Teherán que con sus células terroristas de Hezbollah ya bañó la región de sangre en los años 90. Bueno, señores, tremendo informe el de Infobae, como pues ha hecho un repaso completamente impactante, ¿no? Cómo hay una filtración de espionaje ruso en Argentina y en este caso, pues ahora este nuevo gobierno de Milei pues tiene un reto para detectar, porque evidentemente no se están culpando a las instituciones, porque evidentemente tú llegas, una familia rusa de repente llega a Argentina o llega a un país sudamericano, se establece y aparentemente tienen una vida normal y no te das cuenta de que están metidos en una célula de espionaje, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aparte de que tiene que haber una coordinación más intensa entre Europa, Estados Unidos y América Latina para controlar determinados movimientos, también es evidente que no se puede sospechar de todos los ciudadanos rusos que llegan a Argentina, pero sí que está claro de que en las últimas horas pues se ha descubierto un nuevo caso de espionaje en Argentina, que al final no solo perjudica a los propios argentinos, sino que esto al final perjudica a todos, porque lo que se está viendo claramente es que esta gente pues a los 2 años se hacen con nacionalidad argentina, luego ya en ese momento ya dejan de ser rusos para ser argentinos, porque ya al tener pasaporte argentino es como más fácil para moverse por determinados territorios. Y bueno, señores, pues la verdad que esto es un escándalo todo lo que ha salido. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.